Masejet Makot Daf Amud Aleph 22a, las últimas 4 líneas de Amud Aleph. Hasta ahora, en las clases anteriores, estuvimos mencionando diferentes prohibiciones, las cuales al transgredirlas, como consecuencia, uno recibe ¿qué? Malkut, latigazos. De ahora en adelante, se nos va a hablar sobre detalles del Malkut, sobre detalles de los latigazos. ¿Sí? ¿Cómo se dan los latigazos? ¿Cuántos se dan? Veamos la Mishnah. Dice la Mishnah: Kama Malkin Oto Arbaim Haser Achat Sheneemar Bemispar Arbaim Minyan Sheu Samuch Le Arbaim Rabbi Yehuda Omer Arbaim Shelemot Uloke Vejan Uloke Tayetera Ben Ketefab. Expliquemos esta primera parte. En esta primera parte la Mishnah nos analiza cuántos malkuyot se dan por cada prohibición. ¿Cuántos? Mahloket, dice la Mishnah. Según Tanakama, 40 menos 1, o sea, 39. ¿Y en qué se basa Tanakama para decir eso? Porque el pasuk dice Bemispar Arbaim. ¿Y a qué se refiere? Interpretamos este pasuk que nos dice el número que está cerca a 40, o sea, 39. Vamos a ver un poco más de esto en la Gemara. ¿Así opina quién? Tanakama. Sin embargo, Rabbi Yehuda discute y dice, no, está escrito Arbaim, son 40. ¿Se le da qué? 40 latigazos por cada prohibición. Según Rabbi Yehuda, ¿cuántos entonces hay? 40. Pero este 40 no es un número que se puede dividir entre 3 exactos. A diferencia de 39, que se puede dividir entre 3, 13, 13, 13, 40 no se puede dividir. Y vamos a ver más adelante que el Taná dice que se da 1/3 de los malkuyot, de los latigazos adelante y 2/3 atrás, ¿sí? Entonces, según Rabbi Yehuda, ¿dónde se daría ese uno más que falta, ese 40avo? ¿Dónde se daría? Dice la Mishnah, ese 40avo latigazo se da ¿en dónde? Se da atrás entre los hombros. Seguimos. En omdim oto, en la bemakot reuyot leishtalesh. En esta segunda parte la Mishnah nos dice lo siguiente. Hagamos una pequeña introducción. Antes de darle una serie, un grupo de latigazos a quién, a la persona que transgredió el pecado, el Betín tiene que evaluar su estado físico y su estado de salud para ver si puede aguantar, hablemos según Tanakama, los 39 latigazos, ¿sí? Porque a pesar que la Torah dice 39 es el máximo, o según Rabbi Yehuda 40 es el máximo, pero mientras que no se muera. Pero por eso tenemos que evaluar. Y al evaluar vemos si su estado físico está saludable suficiente para aguantar 39 latigazos. Y si no, no se le da 39, sino se le da lo que su cuerpo aguante. Pero nos dice la Mishnah, cuando evaluamos, tenemos que evaluar y decidir un número el cual se puede dividir entre 3. O sea, si evaluaron y decidieron que puede recibir 20 latigazos, 20 no se puede dividir entre 3. Entonces, ¿cuánto se les da? 18. 6, 6, 6. 6 adelante y 6, 6 atrás. ¿Sí? Sigue diciendo la Mishnah, Madu lekabel arbaim veloke miktzat ve'amdu she'en yachol lekabel arbaim patur. Amadu lekabel shemona estre umishelaka amdu she'yachol lekabel arbaim patur. En esta última parte de la Mishnah nos dice lo siguiente. ¿Qué pasa si evaluaron a la persona, el estado físico, el estado de salud de la persona, y vieron que la persona tiene suficiente aguante al hacer esta evaluación para recibir ¿qué? 39 latigazos? Y efectivamente le empezaron a dar parte de esos latigazos y se empezaron a dar cuenta que la persona se está debilitando mucho. Y a raíz de eso pararon en la mitad, después de que ya empezaron, ¿sí? Y lo volvieron a evaluar, una segunda evaluación. Y en esa segunda evaluación decidieron, no puede aguantar ¿qué? Los 39 latigazos. Entonces, en este caso, está exento de recibir lo que falta. El hecho que ya recibió un poquito, el pasuk dice, Veniklah, híjale eneja, Veniklah debe ser degradado. Como ya recibió parte, por lo menos ya fue degradado, ya fue despreciado, y con eso ya se cumplió su consecuencia y ya está exento de recibir lo otro.
sigue siendo la Mishnah. Por otro lado, en un caso que fue evaluado al principio de que puede recibir únicamente 18 latigazos, y cuando ya le dieron los 18, lo vieron bien fuerte. Se le hicieron una evaluación nuevamente, una segunda evaluación, y dijeron que ¿qué? Que puede recibir 40, o sea, 39, los 39 completos, ¿sí? Entonces, en este caso, dice la Mishnah, está patur. También está patur. ¿Sí? También está patur. ¿Por qué? Porque ya que ya recibió Malkut y ya fue degradado, y ese Malkut cumplió la primera evaluación, está patur del resto. Así nos dice la Mishnah. Bien, la Gemara nos dice lo siguiente. Ma'itama. Y que tiv 40 bemispar havamina 40 beminyana. Hashtag dichtiv bemispar 40 minyan sheu sochem et 40. אמר רבא כמה תפשעי שער אינשה דקאי במקמי ספר תורה ולא קאי במקמי גברא רבה דאילו בספר תורה כתיב 40 ואתו רבנן בצלוחדה. La Gemara se enfoca en la primera opinión, la primera parte de la Mishnah, en la opinión de Tanakama. ¿Qué dice Tanakama? ¿Cuántos latigazos se le dan? 39, a pesar que en la Torah dice que 40. ¿Cómo puede ser? Que dice 39 si la Torah dice 40. Explica la Gemara, te voy a explicar. La Torah dice bemispar 40. Primero dice mispar y después dice 40. Si hubiese dicho 40 bemispar, ahí te hubiese dicho que son 40. 40 bemispar, 40 exactos. Pero el hecho que la Torah me dice primero mispar y después 40 bemispar 40, ahí decimos y interpretamos que el pasuk se refiere a decir que es una cantidad, un número que cuenta el 40. O sea, el 39 que causa que el 40 sea contado. O sea, se refiere a un número 39, que el número 39 es el número que causa que puedas contar el 40. Eso es lo que se refiere a Mispar 40. Por eso aquí aprende Jajamim que es que 39. Viene Rabba y dice la siguiente observación. Mira qué tonta es la gente, la mayoría de las personas son tontas. Pasa un Sefer Torah y ¿qué hace todo el mundo? Se levanta. Pasa un Talmid Jajam, pasa un rabino, ¿qué pasa? La gente no se levanta. Y de nuestra Mishnah vemos que el Jajam puede interpretar la Torah de una manera diferente completamente. Cuando uno lee la Torah, ¿qué hubiese dicho aquí? 40. Y según Tanakama, ¿qué decimos? 39. O sea que de cierta forma el Jajam está por encima de la Torah. Seguimos. Rabbi Yehuda Omer 40 shelemot vejule. Amar Rabbi Yitzchak Ma'itama de Rabbi Yehuda. Dichti ma hamakot ha'ele ben yadecha. Ve'amar asher uketi bet me'ahavai. Verabanan. Ha'u betinokot shebedraban hu dichtiv. Mencionamos en la Mishnah que Rabbi Yehuda opina que no son 39, sino son ¿cuántas? 40. Pero según Rabbi Yehuda que son 40, se divide. ¿Dónde se daría? Preguntamos en la Mishnah la 40ava. Se da un tercio, 13 adelante y 26 atrás, 13. ¿Dónde se daría ese 40avo latigazo? Dijimos en la Mishnah que Rabbi Yehuda opina que se da entre los entre los hombros. Dice la Gemara, ¿cuál es la fuente de Rabbi Yehuda para decirnos eso? Que ese latigazo adicional, ese 40avo, se da entre los hombros. Eso lo aprendemos de un pasuk en Zeharia 13:6. Está escrito que el pueblo le va a preguntar a un profeta falso cuáles son estos golpes que están entre tus hombros, ¿sí? Y va a responder el profeta falso, esos son los golpes que recibí en la casa que me quieren. ¿A qué se refiere? O sea, el pueblo le va a preguntar a los profetas falsos, ¿qué es ese golpe, qué es esa herida, ese golpe que tienes entre tus hombros? ¿Y el que le va a decir? Ese fue el golpe que recibí, los golpes que recibí, ¿en dónde? En la casa que me quieren. ¿A qué se refiere? El Bedín, que ¿por qué dan latigazos? No porque no te quieren, porque te quieren para que uno pueda regresar a su camino correcto, ¿sí? Pero los 39 no se dan entre los hombres, entre los dos hombros, entonces ¿por qué él tiene un golpe ahí? Dice Rabbi Yehuda, prueba para mí que se dan 39, 13 adelante, después 13 y 13 atrás, pero hay uno que se da en la mitad entre los hombros. ¿Qué va a hacer Jajamim con este pasuk? Dice la Gemara, Jajamim opinan que no hay ese 40 entre los hombros, que va a decir, ese golpe es Bet Me'avai, no se refiere a la casa que me quiere, cuando dice la casa que me quiere no se refiere al Bedín, sino se refiere a los golpes que recibió cuando que reciben los niños, el Tinokot Shebedrabam, ya sea de su papá o ya sea de su
maestro que le pegan, ¿para qué? No porque lo odian, sino porque para que enderecen, porque por amor, para que aprendan, para que estén en el buen camino. Ok, seguimos. Enom dime la de makota reuyot vejule. La kain lo la kalo. Urminhu amadu לקבל 40 וחזרו ועמדו שאין יכול לקבל 40 פטור. עמדו לקבל 18 וחזרו ועמדו שיכול לקבל 40 פטור. אמר רש"ד לא קשיא. הדעמדו ליומי, הדעמדו למחר וליומי אוחרה. Al final de la Mishnah mencionamos algo interesante. ¿Qué mencionamos al final de la Mishnah? Que si evaluar dos casos al final de la Mishnah, ¿recuerdan? La última parte de la Mishnah. Que el primer caso es cuando hicieron una evaluación que la persona puede recibir 39 latigazos, ¿sí? Y después en la mitad, que ya recibió un grupo ya recibió 10, 15 latigazos, lo que sea, de repente lo ven muy débil. Lo vuelven a evaluar, una segunda evaluación, y se dan cuenta que no aguanta los 39 latigazos. Entonces, en ese caso decimos que está patur, ¿sí? Porque ya por lo menos recibió parte, ya fue degradado. Segundo caso, que también está patur, cuando al principio lo evaluaron que puede recibir únicamente 18 latigazos, y después cuando ya recibió los 18 latigazos, ven de que está fuerte. Entonces, que en ese caso, uno dice, hace una segunda evaluación y dicen que puede seguir con más. ¿Qué decimos? Aunque puede seguir con más, ya está exento. ¿Por qué? Porque ya recibió. Ambos casos están hablando, nos dice que está exento de seguir, pero ambos están hablando cuando ya recibió latigazos. Ya recibió una parte. Más que únicamente cuando ya recibió, ahí es cuando está exento de lo segundo. Pero si no ha recibido, no está exento. ¿Y por qué? La lógica que hay detrás es porque, ¿por cuál es la razón que está exento? Aparentemente, Beniklaj y Galeneja, porque debe ser degradado. Entonces, como ya recibió un poco, ya fue degradado. Entonces ya con eso, suficiente. Pero si no ha recibido Malkut, ahí no. Dice la Gemara, pero no, así vemos de nuestra Mishnah. Pero por otro lado, esto contradice una baraita, porque hay una baraita que dice estos mismos dos casos, pero no nos menciona que ya recibió parte de los Malkuyot. El primer caso que fue evaluado para recibir 39, y después lo evaluaron antes de que le dieron nada de Malkut. Lo evaluaron y dicen, no, sabes que no puede recibir 39. Está exento. Segundo caso, nos dice la baraita, lo evaluaron que puede recibir únicamente 18. Y después, antes de que le dieron parte de esos 18, no le habían dado nada todavía, lo evaluaron que puede recibir 39. ¿Qué nos dice también la baraita? Que está patur. O sea que la baraita vemos que está patur en ambos casos también, sí, aunque no le han dado nada de Malkut. Contradicción. Responde Rav Sheshat, están hablando en dos casos diferentes. La Mishnah está hablando en un caso, escuchen bien, cuando las dos evaluaciones, porque hubo una primera evaluación y una segunda que contradice a la primera, fue en el mismo día. Si hubo dos evaluaciones contradictorias el mismo día, la lógica no da que el estado físico de la persona cambió en una hora, ¿sí? Entonces deberíamos decir que ¿cuál es el equívoco? El primero. Y el segundo es el real. Si uno hace una prueba, no salió bien, la segunda es la real, ¿sí? Y por eso decimos que si aún no ha recibido Malkut en absoluto, así está hablando nuestra Mishnah, que fue el mismo día, y por eso decimos que si aún no ha recibido Malkut en absoluto, ¿qué decimos? Se le tiene que dar Malkut según la segunda evaluación. A menos, nos dice nuestra Mishnah, que ya recibió Malkut. Si ya recibió Malkut, ya recibió parte de la pena, ya fue degradado, está exento del resto en ambos casos. Sin embargo, la baraita está hablando en un caso que las dos evaluaciones contradictorias fueron en diferentes días. La primera fue un día y la otra fue al día siguiente. De tal forma que podemos decir que no son contradictorias. El segundo día que pasó, cambió el estado físico de la persona, ¿sí? Entonces, si es así que cambió el estado físico de la persona en la segunda evaluación y vemos de que se hizo más débil o algo así, ¿sí? Entonces no hay diferencia si recibió Malkut o no recibió Malkut. Vamos siempre según la evaluación más permisiva a favor de la persona, ¿sí? Por eso es que la baraita dice que queda exento, inclusive si no hubo nada de Malkut. ¿Por qué? Porque la evaluación que contradijo fue en otro día. Entonces, lógicamente, podemos decir que cambió su estado físico. Seguimos. Próxima Mishnah. Dice la Mishnah, Vara verá sheish bashne lavim, amadu omed echad, loke, upatur. Ve'im lav, loke, umitrape, vejoser veloke. ¿Qué pasa a una persona que transgrede una prohibición, o mejor dicho, hace una acción prohibida que contiene dos pecados? Por ejemplo, ya mencionamos en la clase anterior una acción que contiene ¿cuántos pecados? 8. Inclusive preguntamos que hay 7 más, hasta 8 más,
¿Sí? Pero bueno, no vamos a entrar en eso. Ahorita la Mishnah nos habla de una acción prohibida, una acción que tiene dos pecados. Por ejemplo, una persona que ara un campo con un toro y un burro. Y mientras que ara también causa que, ya habían semillas ahí, al arar cubre las semillas. Entonces está arando y está también sembrando semillas, eran semillas diferentes, de uva y de trigo. Entonces está arando con kilaim, con dos animales diferentes, y también está sembrando kilaim. Dos prohibiciones en una sola acción. Entonces, ¿cuántos malcuyot recibe? Dos malcuyot, o sea, dos series de malcuyot, 39 y 39. Cuando digo, estamos hablando según Tanakama, según Rabbi Yehuda es 40 y 40, pero hablamos según Tanakama que la halajá es así. ¿Sí? ¿Qué pasa si viene el Betín y lo evalúa a la persona? Evalúa, no avalúa, ¿no? Evalúa, sí, hay que evaluación. Se le hace una evaluación a la persona sobre las dos prohibiciones a la vez. Y vieron que la persona 39 más 39, ¿cuánto es? 78, ¿sí? Y ven que la persona no puede recibir, ¿qué? 78, ¿sí? En este caso, recibe Malkut según lo que evaluaron que puede resistir sin morir, ¿sí? Y el resto está exento, patur. Sin embargo, si al evaluarlo, lo evaluaron nada más por una prohibición. Él hizo dos, pero nada más tomaron en cuenta que Joresh, ¿sí? Y dijeron de que puede recibir por decir 30 nada más, 18 nada más. Entonces, en este caso, recibe Malkut de 18 y se exenta de el resto del 39, pero no se exenta de la otra prohibición. Entonces esperan de que le dan 18, esperan que se cure, se fortalezca, después vuelven a ¿qué? A evaluarlo para darle ¿qué? Una segunda serie, para volver a evaluarlo nuevamente en la segunda serie para ver cuánto darle. ¿Sí? Es el hitur. O sea, si de un principio lo evaluaron para los dos, lo que dijeron, exenta el resto del total. Si lo evaluaron solo por una prohibición, exenta el resto de esa prohibición y no exenta la otra prohibición. Entonces esperamos de que se cure de esa primera serie o parte de la serie y después se vuelve a evaluar para darle una segunda vez Malkut, una segunda serie. Así nos dice la Mishnah. Dice la Gemara, Ve'atania en omdim omed echad lishne lavim. Amar Rav Sheshat lo kashya. Hade amdu le'arbaim ve'hada. Hade amdu le'arbaim ve'tarte. De la Mishnah vemos que una persona que hizo una acción con dos prohibiciones y por ende cuántos malcuyot se merece, dos malcuyot, ¿sí? Podemos hacer una evaluación de una vez por los dos. O sea, 39 más 39 son 78 y hacemos una evaluación a ver si puede recibir los 78. Así vemos en la Mishnah. Porque la Mishnah nos dice, si hiciste las dos juntas, bien, si no, no. O sea que podemos evaluar a base del total de los dos malcuyot de 78. Dice la verdad, pero no me cuadra porque la verdad está escrito claramente que no se puede hacer una evaluación para dos lavim, sino hay que hacer primero un lav, esperar que se recupere y después proceder a ¿qué? A una segunda serie. Entonces, contradice nuestra Mishnah. Dice Rav Sheshat, no, la Mishnah y la Baraita está hablando en dos casos diferentes. La Baraita está hablando en un caso que evaluaron que la persona puede recibir ¿cuánto? Un total de 41. ¿Cuánto se le da? No se le puede dar 41. Tiene que ser un número que pues, se puede dividir entre 3. ¿Cuál es el número? No puedes irte a 42 porque ya se muere. ¿Cuánto le es de menos? 39. 39 sale de Jehová solo de ¿qué? De 1. Entonces por eso tenemos que hacer una segunda evaluación por el segundo Malkut. A diferencia de la Mishnah, está hablando cuando evaluaron que la persona va a recibir ¿qué? 42 por lo menos. Que ahí ya es un número que se puede dividir 14. Está recibiendo 39 por la primera y está recibiendo también parte de ¿qué? De la segunda. Cuando la evaluación que se le hace incluye parte de los malcuyot de la segunda prohibición, ahí ya queda metido la segunda, ya se exenta del resto que serían de los otros 36 que faltan. Así nos responde la Gemara. Seguimos, próxima Mishnah, dice la Mishnah, Keitzad Malkin Oto, Kofeshet Yadav al Amud, Heilach veheilach, Vechazan Akneset Ojes Bivgadav, Im Nikreu, Vim Nifremu, Acheu Megale et Libo. והאבן נתונה מאחריו וחזן הכנסת עומד עליו ורצועה בידו של עגל כפולה 1 ל2 ו2 ל4 ושתי רצועות של חמור עולות ויורדות בה ידה טפח ורוחבה טפח וראשו מגעת על פי קרסו.
Expliquemos esta primera parte de la Mishnah. ¿Cómo era el proceso del Malkut? ¿Cómo es que se daba? O sea, ¿cómo se formaba? ¿Cómo se arreglaba? ¿Dónde se ponía la persona? ¿A quién pegaba? Dice la Mishnah lo siguiente. Antes que nada venía el Shaliach Bedín. ¿Quién es el Shaliach Bedín? La gente del Bedín. Y le amarraba las manos a quien debe recibir. Vamos a decir que Rubén fue el que pecó con una prohibición que se merece Malkut. Le amarraban las manos a Rubén en un poste de madera que está pegado en la tierra, que tiene 1 amá y medio o 2 amot, 1 metro de altura aproximadamente. ¿Y cómo le amarraban las manos? Una mano de un lado del poste, otra mano del otro lado. Y él, como estaba amarrado, estaba como que encima del poste, ¿sí? Tenía las manos hacia abajo, ¿sí? Tenía las manos hacia abajo del poste y él estaba medio encimita, así inclinado, ¿sí? Después venía el Shaliach Bedín, el agente del Bedín, Hazan Knesset le llaman aquí. Agarra, ahorita es importante darle el latigazo en dónde, en la piel directo, porque el pasuk dice vejikahu, no vejika, vejikahu, a él, ¿qué es a él? A su piel. Entonces hay que darle el latigazo como directo en la piel. Entonces venía el agente del Bedín y le agarraba la ropa fuerte y se la sacaba. Y al sacarla podía rasgarse o podía abrirse, las costuras se podían abrir. Si se rasgaban, y si se abrían las costuras, se abrían las costuras. Y era importante, como eran batas, cómo lo hacían, se las sacaba de abajo para arriba, porque se sacaba por la cabeza, ¿sí? Hasta que no es necesario que se lo saque de la cabeza, es necesario que el corazón esté descubierto. ¿Por qué? Porque se daba adelante abajo en el corazón y atrás en la espalda. Y como dijimos, lo hacía con fuerza. Si se rompió, si se rasgó, se rasgó. Y si se abrieron las costuras, se abrieron las costuras. Y atrás de la persona, después de que le hacían eso, había como un escalón. Era un escalón de piedra. Ahí el agente del Bedín, ¿sí?, se montaba sobre eso y tenía en su mano, ¿qué? Una correa hecha de piel de becerro, ¿sí? Y esa correa estaba doblada en dos. O sea, para tener, ¿sí?, una correa doblada en dos. Y no era nada más una, eran dos. Dos dobladas en dos. O sea, que era total, ¿cuántas liñitas habían? 4. ¿Sí? Y para que cada una que se doblaba en dos quede cosida, las cosían como una costura así, que juntaban los dos extremos de cada retzua que se juntaba en dos, que se doblaba en dos, lo cosían como una cosida de que con correas finitas de cuero de burro. Vamos a ver por qué de estos animales, ¿sí? Y después el mango de esas retzuot era de madera y la longitud era de un tefaj, para que lo pueda agarrar, de un puño. Y el ancho de la retzua de las correas de becerro eran también de un tefaj. ¿Y qué longitud tenía cuando estaban dobladas? Era importante que cuando le pegaba de lado atrás, por ejemplo, el lado izquierdo estaba atrás y le pegaba hacia la espalda, era importante que sea tan largo hasta que llegue el extremo de la cabeza hacia el estómago del otro lado, hacia la panza. ¿Entendieron o no? Vamos a decir que la persona está aquí, ¿sí? Está aquí, esta es la espalda de él. Vamos a hacerlo aquí mejor. Aquí está la espalda de él, ¿sí? Aquí está la parte, él está inclinado, aquí está el poste. Entonces, el que está dando el Shaliach Bedín está aquí y le daba así de lado. Era importante que llegue la cuerda, tenga una longitud suficiente, que llegue la cuerda, no solamente aquí en la espalda, sino que llegue la cuerda por la espalda y toque por acá, ¿a qué? A la panza de él, a la barriga de él. Esa era importante la longitud. Ok. Obviamente vamos a ver todo esto con más detalles en la Gemara. Sigue diciendo la Mishnah, umakeoto shlish milefanav ushte yadot mileacharav ve'no makeoto lo omed ve'lo yoshev el amute sheneemar ve'ipilu hashofet ve'amake make biyado ahat bechol kojo. Nos dice la Mishnah en esta parte. ¿Y cómo le pegaban? 39. ¿Cómo eran? Ya lo adelantamos en la Mishnah en el principio de la clase. 1/3 adelante y 2/3 atrás. No está claro dónde se daban, mejor dicho, está claro, es mahloket, como se hacían, pero se dividían atrás esas 26, 3 adelante y 26 atrás. Y cuando le pegaban, no le pegaba cuando Reubén, el pecador, ¿sí?, estaba parado, erguido, ¿se dice erguido? ¿Sí? ¿Sí? Y tampoco cuando estaba sentado, sino cuando estaba, ¿qué? Inclinado sobre el poste ese que mencionamos, ¿sí? Que ahí estaban amarradas sus manos de los dos lados del poste.
¿Cómo sabemos? Porque la Torah dice en Devarim 25:2, vehipilu a shofet, mashma que le pegamos cuando está medio caído, o sea, cuando está inclinado. ¿Y cómo le pega el Shaliach Bedín? La gente del Bedín le pega con una mano, no con las dos manos. Vamos a ver que en la Gemara que levantaba con dos manos, pero cuando bajaba, con una mano para que sea fuerte. Y le pegaba muy fuerte, con toda su fuerza. Cada latigazo era con toda la fuerza. Sigue diciendo la Mishnah, veja Coré. Coré, no tishmol asod de gomer veifla, shemet makoteja vet makot de gomer vejoser, litchilat המקרא ושמרתם את דברי הברית הזאת וגומר. וחותם ואורחום יחפר עוון וגומר וחוזר לתחילת המקרא. Después, en esta parte la Mishnah nos dice que en el momento que la gente del Bedín le daba ¿qué? Latigazos a quién, al que transgredió la prohibición a Rubén, el ejemplo que siempre agarramos, ¿sí? Es importante que se lea unos pesukim relacionados con el Malkut, que son los pesukim que hablan de Malkut de Shifcha Harufá en Vaikra 19:20. Y de ahí aprendemos, está escrito Bakore Tihye, interpreten Jajamim en Keritut 11:1, 11a, Bekriate, o sea que tienes que leer. ¿Qué se leía? Se leía el pasuk, el encargado de los pesukim, el más importante de los jueces, leía los pesukim en voz alta. Los pesukim no están en Vaikra. De Vaikra aprendemos que mientras que se da el latigazo, se tiene que leer. Y los pesukim están en Devarim 28, capítulo 28, versículos 58 y 59. Lo tishmol lasot kol dibra Torah zot que tuvimos sefer azeh lirat Hashem nechbad ve'anoraz et Hashem elokeja después vivla Hashem makoteja makot zareja makot gelot ve'nemad ve'cholim lehem ve'nemanim. Y se leía estos dos pesukim mientras que le daban los 39 latigazos. Y si culminó de leerlos y todavía la gente todavía no ha acabado de pegar, vuelve y repite por segunda vez. Y después lee otros pesukim. En Devarim capítulo 29, versículo 8, Ushmartem dibra berita zot. Y después dice el versículo en Teilim 78, 38, Veu rahum y ejaperom v'leashchira sheperom y kohamato. Y vuelve y repite esos dos si todavía no ha culminado de pegar. ¿Quién lee todo esto otra vez? El dayan más importante. ¿Quién pega? El Shaliach Bedín. Sigue diciendo la Mishnah. Ve'im met tachat yado patur. Hosif lo od retzua ahat umet arez de golea al yado. En esta parte la Mishnah nos dice lo siguiente. ¿Qué pasa si hubo un acontecimiento? Mientras que el Shaliach Bedín le estaba pegando, después de que lo evaluaron, hicieron una evaluación y dijeron que se merece, que puede recibir 39 o que puede recibir 20, y el Shaliach Bedín que está cumpliendo según la evaluación, pero aún así cuando le dio uno de esos golpes dentro de la cantidad permitida dentro de la evaluación que se había dado, se murió. ¿Verdad? No lo hizo a propósito el Shaliach Bedín. ¿Tiene que ir al galut o no tiene que ir al galut? Está exento del galut. ¿Por qué? Porque a pesar que fue shogeg, no fue un esfuerzo mayor, le pegó, pero fue que involuntario. Entonces tiene que ir a galut, pero muy bien. Uno va al galut cuando mata beshogeg reshut. Pero aquí mató cumpliendo que involuntariamente, pero estaba haciendo una mitzvah, está exento de galut. Pero si se equivocó, si agregó un golpe más, agregó un golpe más. Vamos a decir que le dieron 20, no 20, no existe 20, 21, ¿sí? Le dieron 21 y él hizo 22, por decir, se equivocó, hizo 22 y se murió. Ahí sí se considera beshogeg, no era mitzvah y tiene que ir al galut. Sigue diciendo la Mishnah, Nitkalkel ben berre'i ben bemaim patur. Rabbi Yehuda, Omer haish berra'i va'isha bemaim. Esta última parte de la Mishnah nos dice lo siguiente. ¿Qué pasa si empezaron a latigar? A golpear, a dar latigazos a Reubén. Vamos a decir que le analizaron que puede recibir hasta ¿qué? 39, full, o 21, lo que sea, digamos 39. Pero después de darle 6, 7, 8, 9, se degradó, fue despreciado. ¿Cómo? A través de que le salió sus necesidades. Ya sea número 2, excremento, ya sea orina, ¿sí? Ya con eso fue degradado. Ya es un bisui grande. Y por eso de ahí ya que queda exento del resto. Porque la Torah nos dice respecto al Malkut, Venikla ajija leeneja, que se le da el Malkut cuando ¿qué? ¿Para qué? Para que sea degradado. Entonces si ya se le empezó a dar Malkut y ya fue degradado, a través de que se le salieron sus necesidades, según Tanakama, ya sea que
excremento, ya sea orina, decimos que ¿qué? Decimos que ¿qué? Que ya no se le da el resto. Sin embargo, Rabbi Yehuda dice, no. Respecto a un hombre, solo no se le da el resto, queda exento del resto si fue degradado porque se le salieron necesidades de excremento, número 2. Pero, número 1, orina, no es tanto bisui para un hombre. Pero respecto a una mujer, que la mujer es mucho más sensible en temas de vergüenza, no solamente excremento, sino también, uno también orina, decimos que ¿qué? Que se para y se exenta del resto. Mahloket. Según Tanakama, en esta última parte, hombres, mujeres, excremento, orine, decimos que ¿qué? Paramos y está exento del resto. Según Rabbi Yehuda, hombre únicamente excremento, mujeres únicamente ¿qué? Mujeres también orine. Así nos dice la Mishnah. Esta Mishnah estaba larga. Dice la Gemara, Mai ta'ama mishum venikla. Mencionamos al principio de la Mishnah que amarraban las manos del pecador, de Reubén, y venía la gente del Bedín y le quitaba, la gente del Bedín, el Sherach Bedín, y le quitaba la ropa, pero con fuerza, bejoská. Se la quitaba para arriba, o sea, se la levantaba. ¿Por qué bejoská? Tranquilo, ¿por qué va a romper? No, porque la Torah nos dice venikla hija, que debe ser ¿qué? Degradado, debe ser despreciado. Por eso lo hacía así fuerte la gente del Bedín, para que se desprecie. Amar Rosh Hashanah Mishon Rabbi Elazar ben Azariah minayin la retzua she'i shel egel dichtiv 40 yaken usmichle lo tachsom shor bedisho. Después de la Mishnah mencionamos que la cuerda, ¿sí?, con la cual le pegaban debe ser de ¿qué? La correa debe ser de piel de becerro. ¿Por qué? ¿De dónde aprendes eso? Le pregunta Rosh Hashanah, explica o pregunta Rosh Hashanah en nombre de Rabbi Elazar ben Azariah, ¿de dónde lo aprendemos? Lo aprendemos de la Torah, porque la Torah dice respecto a Malkut, ¿cuántos Malkut tiene que ser? 40 yakenu. Y después de decir esto, nos dice de inmediato el próximo pasuk, el cuarto pasuk, Lo tachsom shor bedisho. No embozalarás, no cubrirás la boca del toro mientras que está trillando. ¿Sí? El hecho que se mencionó uno al lado del otro, ¿sí? Aprendemos de la smihut, de la yujuntura, se dice, de la cercanía, del ekesh, aprendemos que ¿qué? De que shor es el papá del egel, del becerro, que se tiene que usar esa piel para el malkut, para el arbaim yakenu, para los 39 latigazos. ¿Y por qué becerro y no toro? Para que sea exactamente igual, porque el toro tiene la piel muy dura, eso no se puede. Por eso tiene que ser el becerro, que tiene la piel todavía suave, flexible. Ok, ya que mencionamos cierta interpretación, acá acabamos de decir ahorita una interpretación que nos habla de smuhim, ¿de qué? De cercanía. La Gemara nos trae otros ejemplos que se interpretan a través de samuch, de smuhim. ואמר רב ששת משום רבי אלעזר בן עזריה מנין ליבמה שנפלה לפני מוכה שכין שאין חוסמים אותה דכתיב לו תחסום שור בדישו וסמיכלה כי ישבו אחים יחדיו וגומר. Dice Rosh Hashanah en nombre de Rabbi Elazar ben Azariah, ¿qué pasa si una yevamá, que es una yevamá? Rápidamente, brevemente, Reubén estaba casado con Lea y se muere Reubén sin tener hijos. Y Reubén tiene un hermano, ¿sí? Reubén tiene un hermano que se llama Shimón. Reubén muere sin tener hijos. La halajá es que Lea, la viuda, ¿sí?, debe hacer ibum, contraer matrimonio con el hermano del difunto, con Shimón. O Halitza, si él desea, si Shimón desea. Ahorita, ¿qué pasa si la Yevamá, Lea, cae en donde Shimón? O sea, tiene que contraer matrimonio, pero el Yavam, Shimón, es Mukeshchin, está lleno de forúnculos. Y ella dice, no quiero hacer ibum con alguien así. No quiero contraer matrimonio con alguien que le da repugnancia. No quiere. A ella no quiere. ¿Le embozalamos la boca? ¿Les paramos el argumento? ¿La silenciamos o no? No la silenciamos. ¿De dónde lo aprendemos de la Torah? Smihut, cercanía. Porque está escrito en Devarim 25, el pasuk 4, Lo tachsom shor bedisho. No podrás embozalar a un toro mientras que está trillando. Y el pasuk 5, el que le sigue después, nos habla de Ibum, ki yeshevu ahim yachdav umete hanen. De aquí aprendemos que ¿qué? El hecho que está cercano uno del otro para decirte que ¿qué? Que a pesar que hay una mitzvah sobre el Yavam de hacer Ibum con la Yevamá, aún así no tachsom, no cerramos la boca del toro, no cerramos la boca de la mujer cuando tiene un argumento de ese, sino le aceptamos el argumento y procedemos a ¿qué? Lo obligamos a hacer halitzá, para que se disuelva, para que no contraiga matrimonio. Otra de la shaka respecto a Semujim, Amar Rashad Mishon Rabbi Elazar ben Azariah, con el mevazet ha-moadim, כאילו עובד עבודה זרה דכתיב, אלוהי מסכה לא תעשה לך, וסמיך לה את חג המצות תשמור.
Otra interpretación que se hace a través de cercanía, dice Rav Shatan en una Nazaria, una persona que desprecia Hol HaMoed. Hol HaMoed, ¿qué es Hol HaMoed? Los días que hay entre las dos Pascuas, entre las dos partes de Pesaj o de Sukkot. Entonces, hay ciertas melajot que están prohibidos y muchas personas desprecian a veces. ¿Por qué? Porque como se puede montar carros, se puede todo, no hay tanto, no cuida, uno hace todo y desprecia. Dice aquí, una persona que desprecia el Hol HaMoed y hace melajot que están prohibidas en el Hol HaMoed, es como si fuese que está haciendo ¿qué? Nada más y nada menos que idolatría. ¿Y dónde lo aprendemos? Porque en Shemot 34:17 está escrito Elohim Masejá lo ta'aselach. No puedes hacer ¿qué? Elohim Masejá, idolatría. Y de inmediato después, en el versículo que le sigue, en el 18, dice Hagam Matzot Tishmor, cuida bien Hagam Matzot, cuida bien Hol HaMoed de Sukkot, ¿sí? Entonces, de aquí vemos de que el que no cuida Sukkot es como si fuese Elohim Masejá lo ta'aselach. ואמר רב ששת משום רבי אלעזר בן עזריה כל המספר לשון הרע וכל המקבל לשון הרע וכל המעיד עדות שקר ראוי להשליכו לכלבים דכתיב לכלב תשליכון אותו וסמיך לא תישא שם השווא וגומר קרי בנמי לא תשיא. Otra interpretación que se hace a través de cercanía, dice Rav Shatan en nombre de Rabbi Elazar ben Azariah, una persona, escuchen esto que fuerte, una persona que está hablando la Lashon Hara, hablando mal de otros, mala lengua. O una persona que no habla, pero escucha y lo acepta y lo recibe. O una persona que da testimonio falso sobre su compañero. Esto ya no tiene que ver con la Lashon Hara, ¿sí? Pero estas tres, el que habla la Lashon Hara, el que recibe y acepta la Lashon Hara, o el que da testimonio falso a su compañero, se merece que después de su muerte, su cadáver no sea enterrado, sino se lo den ¿a qué? A los perros para que lo coman. ¿Dónde lo aprendemos? Cercanía. Está escrito en Shemot 22:30, la kelev ubasar basade terefa lo tojelu, la carne que está en el campo terefa no lo comerás, sino se la das ¿a quién? A los perros. La kelev tashlichun oto, así está escrito en Shemot 22:30. Y en el versículo que le sigue, 31, dice, lo tisá shemashav. Lo tisá shemashav es no cargues sobre ti una escuchada mala, o sea, lo tisá shemashav es sí, no cargues sobre ti una escuchada mala, o sea, no recibas la Lashon Hara. Y también se puede leer lo tasí shemashav, no hables shemashav. Y también, después dice el pasuk, al tashet yadechaim rashal liotet jamás, no seas testigo falso sobre tu compañero. Entonces vemos de que los tres estos, el que recibe la Lashon Hara, el que dice la Lashon Hara y el que da testimonio falso sobre su compañero, la kelev tashlichun oto, se merece que después de la muerte que no sea enterrado, sino que se ha dejado ahí en el campo, o mejor dicho, le den su cadáver ¿a quién? A los perros barminan. Seguimos. Ushte retzuot vejule. Tana shel hamor. Que de Darish, ha'u, gelila'a led Rav Hasda. Yada shor koneu bahamor ebus be'alav. Israel lo yada begomer. Amar a Kadosh Baruch Hu yavo mishe makir ebus be'alav. Veipara mi mishe no makir ebus be'alav. Escuchen bien, Rapotay, esto mencionamos de que se agarran dos correas dobles, o sea, total son 4. Una correa se dobla en 2 y una segunda correa se dobla en 2. O sea, hay 4 hilos, ¿sí? De becerro. ¿Y cómo se cosían esas? Como que se cosían en los extremos a través de una cuerdita, una correíta de piel de burro. Dice la baraita, piel de burro. ¿Pero por qué de burro? Dice la baraita, te voy a explicar por qué. Como interpreta la persona, este jajam que viene del Galil enfrente de Rav Hasda. Dice el Naví Yeshaya 1:3. El toro conoce a su dueño. El burro conoce su comedero, se dice donde come, ¿sí? Su comedero. ¿Que quién se lo pone? Su amo. E Israel no quiere reconocer a Shemit Baraj. Dice, la Gemara interpreta, Akadosh Baruj Hu dice en ese momento, no dice en ese momento, ¿sabes qué? Dice Akadosh Baruj Hu, que venga el que reconoce a su comedero, que le pone su amo, o sea, que venga el burro y se cobre de quién, le pega a quién, al que no reconoce el comedero de Hashem, no reconoce las bondades que Hashem le da, por eso se le pega de becerro, pero cocido con burro. Por eso se mete el hilo de burro, no es hilo, es literal cuero de burro para coser, como una cosida, sí. Son pequeñitas. Seguimos. Yada tefach vejule amar abayesh mamina kol had vejal defum gave avdinale amale raba imken efish lo retzuotuva el amar raba no avketa itle kibai miktarbe kibai merape ba. Mencionamos en la Mishnah que
el hilo, la cuerda, mejor dicho, la correa, tiene que ser suficiente larga para que cuando le pegue por atrás de un lado, llegue para el otro lado y llegue al estómago. ¿Sí? Viene Valle y dice, entonces aquí vemos de que cada uno que recibe consecuencia de Malkut le hacen una retzuá especial según su medida, porque hay uno más ancho, uno más delgado, uno más flaco. Pregunta Rabba Valle, le pregunta Rabba Valle si es así, entonces será que el Betín tiene que tener 1000 tipos de esas cuerdas, varios tamaños. Le dice Rabba, no, había un solo tipo, pero ese solo tipo era ajustable, se tenía como un nudito. Entonces cuando necesitábamos más corto se amarraba y cuando se necesitaba más largo se soltaba, ¿sí? Y así era una sola correa que se ajustaba según la persona la talla de la persona que recibía, el ancho de la persona, ¿no? Ok, el ancho y lo grueso, porque también tenía que llegar al estómago, entonces tenía que pasar la espalda, lo ancho, la espalda y también lo grueso, para que llegue al estómago. Ok, seguimos. Malkin oto vejule. Minane mile amar Rav Kahana de amar Kravi pilo a shofet vikao lefanav keder rishato mispar risha ahad milefanav shte rishayot me acharav. Mencionamos en la Mishnah que se da un tercio de los 39 malkuyot, cuando puede, obviamente después de la evaluación que puede recibir los 39 malkuyot, o lo que evaluaron que puede recibir se divide en 3 tercios. Un tercio adelante y 2 tercios atrás. 2 tercios atrás, ¿sí? ¿De dónde aprendemos que es así? Dice la bacana, te voy a explicar. En el pasuk de Malkut de Barim 25:2 dice Veipilo a Shofet, ¿sí? Lo hace inclinarse a la persona, así como explicamos, lo inclina hacia abajo. Veikau lefanav, y le pega. Lefanav keder rishato, la parte delantera, lefanav keder rishato, una parte. Después dice Bemispar. Cuando decimos Bemispar, normalmente se refiere al sikum, al resumen de distintos montos. Entonces, la segunda parte de Mispar es en la parte de atrás. Adelante, quedé rishato. Un grupito. ¿Sí? Grupo entero es 39. Adelante se le da que un grupito. ¿Sí? Quedé rishato. Veikau lefanav quedé rishato. Atrás, Bemispar. Bemispar son qué? Cuando se dice Bemispar, a diferencia de la palabra minyan, Bemispar es un resumen de distintos montos. Entonces, mínimo de distintos montos, ¿cuánto es? 2. Entonces, atrás se le daba ¿cuánto? 2. ¿2 de qué? Del mismo que se le da adelante. Entonces, sería que un tercio adelante y 2 tercios atrás. De aquí se aprende de que así se dividía. Seguimos. En Malkim Oto Vejule. Amar Hasda Amar Yohanan Mina Retzua Shi Muchpelet Shelimar Vehi Pilo. Haibel Legufe. Imken Lichtov Kra Yateu. Mai y Pilo Shmamine Tarte. Mencionamos en la Mishnah de que cómo le daban el Malkut, cómo lo recibía el Malkut Reubén, no cuando estaba parado, ¿cómo se dice? Erguido, no cuando estaba erguido, sino, y tampoco cuando estaba sentado, sino cuando estaba, ¿qué? Inclinado, ¿sí? Dice Rav Hasdan o Rav Yohanan, ¿cómo sabemos? Vamos a llegar ahorita, van a ver qué tiene que ver. Le dice Rav Hasdan o Rav Yohanan, ¿cómo sabemos que la Retzuá tenía que estar, cada correa tenía que estar doblada? Dice, no, porque está escrito en el pasuk Veipiló, y se puede leer como Veijpiló, Kefel. Por ahí aprendemos que Veipiló, que tiene que estar doblada. Dice, no, pero ese pasuk Veipiló no está extra para que digas que se interpreta Veijpiló. Ese pasuk Veipiló es para decirte lo sencillo, que es necesario que la persona no esté ni erguido, ni sentado, sino que Veipiló. ¿Qué significa Veipiló? Inclinado. Entonces no está extra. Dice, no, si hubiese sido inclinado, el pasuk debería haber dicho que Yateu, inclinado. ¿Qué es Veipiló? Y piló es algo que, si se refiere solo a inclinación, tendría que haber dicho inclinado. Y ateu. Y si se refiere solo a qué, Veipiló, a doblar, debería haber dicho Ijpiló, no Ipiló. El hecho que dice Ipiló, mashma que son ¿qué? Los dos. De aquí aprendemos los dos alajot, que tiene que estar inclinado y que tiene que estar también cada correa, 2 correas cada una, doble. Seguimos. Hamake make beyado. Tanu Rabbanan en ma'amidim hazanim el hasere koach vitere mada. Rabbi Yehuda omer afilu hasere mada vitere koach. Amar Rabba kvater Rabbi Yehuda mistabra dechtiv lo yosif pen yosif. Y amart bishama hasere mada lo tzarich lazure. Ele amart vitere mada mitzarich lazure. Rabbanan en mezarzim el lemzoraz. Mencionamos en la Mishnah que cuando le pegaban el malkut se lo daban con qué? La pegada se la daban con
una mano y con toda la fuerza, dejó el cojo. Le mandaron una baraita. ¿A quién ponían como Shaliach Beddin, como agente del Beddin para pegar? Tanakama dice, los agentes, los Hazanim que pegaban, ¿a quién? A los que pegaban, a los que se merecen, los pecadores, a Reuben, que se merecían al Kut, siempre elegían, nombraban a personas débiles y jajamim, sabios. Sin embargo, Rabbi Yudá dice, no, se puede poner inclusive también que personas no jajamim, no sabias y bien fuertes. Dice Raba, a mí me late más como la opinión de Rabbi Yudá, que se puede colocar no solamente a débiles y jajamim, sino también a ¿qué? A no jajamim y fuertachones. ¿De dónde lo aprendo? Porque en Devarim 25.3 está escrito Arbaim Yakenu, Lo Yosif Ben Yosif. Tienes que darle Arbaim, que es 39 según Tanakama, como ya explicamos anteriormente. No vayas a agregar, cuidado si agregas. Así es el pasuk, Lo Yosif Ben Yosif. Dice Raba, si tú me dices, como Rabbi Yudá, que se puede colocar agentes, Shalich Beddin, que no sean sabios, entiendo por qué la Torah tiene que advertirme que no vaya a agregar. No es sabio, no sabe. La Torah tiene que advertir, mira, no vayas a agregar más. No es sabio el que da. Entonces no vaya. Pero según Tanakama, que nada más se coloca ¿quién? Débiles y jajamim. ¿Para qué tienes que advertir? El jajam sabe muy bien que son 39 y no más. Porque tiene que decir la Torah, Lo Yosif Ben Yosif, no vayas a agregar. El jajam lo sabe muy bien. El hecho que la Torah me dice que hay que tiene que advertir la Torah, cuidado, es porque está hablando ¿para quién? Para gente que no sabe. ¿Qué va a hacer Jajamín con esta respuesta? Dice Jajamín al revés, del pasuk hay prueba a favor mío. ¿Por qué? Prueba a favor mío que nada más se colocan ¿a qué? A Jajamín. Jajamín, ¿por qué? Porque hay una regla que en Mezarzim era el Mzoraz. Aquí nosotros advertimos para que haga las cosas bien al que lo va a cumplir, al que lo va a hacer. ¿Sí? ¿Quién es ese? El Jajam. El hecho que la Torah te dice algo que no hagas es porque está pensando que efectivamente vas a hacer caso y no lo vas a hacer. ¿Quién hace eso? El Jajam. En Mezarzim no apresuramos, sino únicamente a la persona ágil. La persona que efectivamente la apresuraron lo va a hacer ¿qué? Rápido. Seguimos. Tanak Shum Makbia Makbia Beshte Adav Ukshum Make Beyado Achat. La Gemara nos trae otra varita que nos dice lo siguiente. En la Mishnah mencionamos que cuando le pega con toda la fuerza, pero con una mano. La Gemara trae una varita. Eso es cuando bajas, dice la varita. Pero cuando subes ¿con qué? Con las dos manos, porque así puedes subir mucho más alto y después con una bajas. ¿Por qué con una bajas? Porque cuando tienes dos que baja, a veces no se controlan las dos, es menos fuerte. Por eso que subes con dos y cuando pega únicamente con ¿qué? Puede únicamente con una. Entonces, cuando Mishnah dice que es con una, es únicamente cuando al bajar. Muy bien. ¿Y esto es para qué? Para que sea lo más fuerte, exactamente. Sigue diciendo la Gemara. Vea Kore vejule. Taura banana gadol shebadenu in Kore hasheni mone והשלישי אומר הכהו. בזמן שהמכה מרובה, מעריך, בזמן שהמכה מועטת מקצר, והנתנה חוזרת לתחילת המקרא, מצווה לצמצם ולא צמצם, חוזרת לתחילת המקרא. La Gemara trae una baraita que nos habla sobre la lectura de los pesukim que se hacían mientras que ¿qué? Mientras que se le daba el malkut. La Gemara trae una baraita nos dice lo siguiente. ¿Quién leía los pesukim? El gadol de los dayanim, el juez más importante, el Beddin, ¿sí? Después había un segundo dayan en importancia que él contaba los malkuyot. Antes de cada pegada decía 1. Después del próximo 2. Y ahí procedían a dar el 2. Y el tercer dayan daba la orden en pegar. Entonces teníamos un dayan que es el más importante que lee los pesukim. El segundo, antes de cada pegada, decía que el número que va a venir a continuación. Y el tercer dayan decía procede, pega. Así funcionaba. Sigue siendo la baraita respecto a la lectura de los pesukim. Cuando evaluaron a la persona y se merece y puede recibir que bastantes, las 39, entonces es importante que el que lee los pesukim, ¿quién es el que lee los pesukim? El Abeddin, el dayan más importante, que lo haga lento. ¿Para qué? Para que pueda alcanzar los 39. Y cuando dijeron que hicieron una evaluación y dijeron no puede recibir nada más que 9, nada más 12, ¿sí? Nada más 15, ahí sí tiene que hacer lo que los pesukim más rápido. Dicen, pero no me cuadra porque en nuestra Mishnah mencionamos que no hay ningún problema, no puede hacer lo rápido que quiera y si acaba, vuelve otra vez.
Entonces no tienes que cuadrar que exactamente te dé una leída. Si acabas, vuelves. Si acabas antes de que se acaba de leer, antes de que acaban los malcuyos, vuelves otra vez. Responde la hermana, no. Lo ideal es acabar los pesukim una sola vuelta y apenas acabas, cuadrar que acabe ¿qué? El que está dando los latigazos. Pero si no lo hiciste, entonces ahí la Mishnah se refiere, la Mishnah cuando nos dice que repitas es cuando no quedó así, entonces ahí repite. Pero lo ideal es que tratar de cuadrar, que coincida. Seguimos, Tanu Rabbanan. Makarabá, Enli Ela Makarabá. מכה מועטת מנהן, תלמוד לומר לא יוסיף. אם כן, מה תלמוד לומר מכה רבה? לימד על הראשונות שהן מכה רבה. Mencionamos en nuestra Mishnah que se agregó un golpe adicional más de lo que fue, más de la evaluación y murió, por decir si se equivocó el Shaliach Bedín, es shogeg, pero ahí sí recibe ¿qué? Tiene que ir al Galut, tiene que ir al exilio, a la ciudad de refugio. Tzara Gemara nos habla sobre esta prohibición de agregar un golpe adicional sobre lo que fue, sobre la evaluación, sobre la evaluación, lo que fue evaluado. Dice la Baita lo siguiente, el pasuk, lo cito completo en Devarim 25:3, dice, Arbaim yakenu, lo yosif, pen yosif la kotoalele makarrab babe gomer. El pasuk dice, tiene que darle que 40 golpes, que ya explicamos que a qué se refiere, 39, que no agregue, porque si agrega, no vaya a ser que agregue y le va a pegar algo más fuerte todavía. Makarrapa. Si el pasuk hubiese dicho únicamente lo yosif, está escrito dos veces, lo yosif, pen yosif. Pen también es Ishamer pen velav, son que lavim, está escrito dos veces, entonces básicamente lo yosif, lo yosif. Lo yosif, pen yosif, dos veces, ¿por qué? Entonces la Baraita explica un poco. Si hubiese estado escrito nada más que el primero lo yosif y no hubiese estado escrito pen yosif, hubiese pensado que únicamente cuando agregas sobre los 39, ahí es que ¿qué? Ahí es que transgredes una prohibición, porque agregaste sobre los 40, sobre los 39. Pero si lo evaluaste y le das a dar nada más que 18 y agregaste sobre eso, ahí estás exento. Porque no obstante agregaste sobre la evaluación, pero estás dentro de los 39. Por eso nos dice la Torah también que lo Yosif, no solamente no agregues sobre los 39, sino pen Yosif también. No agregues también de qué, no agregues sobre qué también, no solamente sobre los 39, sino también sobre la evaluación, sobre lo que fue evaluado. Después, el pasuk nos dice, pen Yosif makarrabá, ¿sí? Ese makarrabá, ¿qué es? Cuando agrega, o sea, el lav, que lo Yosif pen Yosif, es cuando agrega bastantes golpes. ¿Cómo sabemos que si agrega solamente 1 o 2 golpes más, también transgrede la prohibición? Makarrapa, que es un golpe grande, o sea, varios golpes base, 10 más. Cuando agregó 10 más, ahí es cuando hay prohibición. Pero aquí te digo, cuando agregó 1 o 2 más, también hay prohibición. Sí, no, porque está escrito lo Yosif. ¿Sí? Lo Yosif es que no puede agregar, ¿qué? Nada en absoluto. No puede agregar. ¿Qué significa agregar? Nada. ¿Sí? Entonces, si es así, ¿por qué está escrito Makarrapa? Si no puede agregar nada en absoluto, ¿por qué está escrito Makarrapa? Para decirte y para enseñarte sobre las que están dentro de la evaluación, que ¿qué? Dentro de las que fueron evaluadas, que puedes darle, que tienen que ser ¿qué? Makarrapa, que tienen que ser ¿qué? Con toda la fuerza. Mencionamos que tiene que ser con toda la fuerza. ¿Dónde lo aprendemos? De aquí. Makarrapa, que tiene que ser con toda la fuerza. O sea que el Makarrapa del pasuk no es para decirte sobre las que haces adicionales, sobre la evaluación, por encima, sino las que están dentro de la evaluación, ¿cómo las tienes que hacer? Makarrapa, muy bien. Seguimos, nitkalkel vejule. Tanu Rabbanan echad haish veechad haisha berre'i velo b'mayim. Dirá Rabbi Meir, Rabbi Yehuda omer haish berre'i והאישה במים. חכמים אומרים אחד האיש ואחד האישה בין ברעי בין במים. ועתנו רבי יהודה אומר אחד האיש ואחד האישה ברעי. אמר נחמן יצחק ששניהם שווים ברעי. Mencionamos en la Mishnah, en la última parte, que si ya se le empezó a dar malkut y fue degradada la persona, Rubén fue degradado a través de que tuvo necesidades, ¿sí? Se le salió solo por los golpes que está recibiendo, ahí está exento del resto. Pero hay mahloket en la Mishnah. Vimos dos opiniones. Según Tanakama, ya sea que las necesidades fue grandes o pequeñas, excremento u orine, según una de las dos,
¿sí? 1, 2, así, ¿sí? Ya sea así o así, decimos que queda exento del resto. ¿Según quién? Tanakama. Al igual que mujer. O sea, según Tanakama no hay diferencia entre excremento, orine, hombre y mujer. Rabbi Yudá, segunda opinión, en la Mishnah mencionamos no. Hombre, cuando hubo un degrado fuerte que es excremento. Mujer, que tal vez es mucho más sensible, inclusive cuando fue orine. Así dice aquí en Rabbi Yudá. O sea que en la Mishnah mencionamos que ahí es cuando fue degrado suficiente y ahí queda exento del resto. O sea que en la Mishnah mencionamos ¿cuántas opiniones? 2. La Gemara nos trae una baraita que menciona estas 2 opiniones de la Mishnah, pero también vemos una tercera opinión. Dice la baraita lo siguiente. Según Rabbi Meir, que esta es la nueva, la tercera opinión, la nueva, dice la baraita, un hombre o una mujer, únicamente excremento y no orina. Con excremento, para que exento orine, decimos que ¿qué? Sigue. Hombre y mujer. Es nueva esta opinión. Porque también en mujeres dice así. Rabbi Yudá dice, no, hombre, excremento. Pero mujer, también orine. Y Jajamim, que es el Tanakama de nuestra Mishnah, o sea, Rabbi Yudá en esta vareta cuadra con Rabbi Yudá en la Mishnah. Y Jajamim cuadra con Tanakama de nuestra Mishnah, hombre, mujer, no hay diferencia, ya sea con excremento, ya sea con orine, para donde está y queda exento del resto. Entonces en la Gemara le pregunta una contradicción en la opinión de Rabbi Yudá. Hay otra baraita que dice lo siguiente. Rabbi Yudá, el mismo Rabbi Yudá que vimos en nuestra Mishnah en la primera baraita, en esa segunda baraita dice Rabbi Yudá, ya sea hombre, escúcheme, ya sea hombre, ya sea mujer, cuando fue con excremento, el 2, ahí queda exento del resto. Mashma, que cuando fue orine, 1, ya sea hombre, ya sea mujer, sigue. Eso contradice lo que dice Rabbi Yudá en la primera baraita y en nuestra Mishnah, porque Rabbi Yudá en la primera baraita y en nuestra Mishnah dice que en mujer no solamente excremento, sino también orine. Responde Rav Nachman, Bar Yitzhak, no. Esta baraita nos dice que hay lo que es igual. Esta baraita nos menciona lo que es igual entre hombre y mujer. Lo que es igual entre hombre y mujer es que con excremento para. Pero, y por eso no menciona hombre o mujer con excrementos. No menciona lo que es igual. Pero respecto a orina hay una diferencia entre hombre y mujer y por eso no te lo menciona. Mujer, como es más sensible, decimos que con orina para y hombre con excremento nada más y no con orina. O sea que la baraita te menciona hombre y mujer con excremento, está mencionando lo que es igual entre hombre y mujer. Pero hay diferencia en cuando es uno, cuando es orine, que en mujer ahí sí para y o sea, para está exento de dar y en hombre no está exento. Entonces sí cuadra la baraita con la segunda baraita con la primera y con nuestra Mishnah. Seguimos a Amar Shemuel, Kefatuhu veratz mi bet din patur, meiti ve kala ben barishona ben bashenia potrimoto, nifseka retzua bashenia potrimoto, barishona en potrimoto, amai leheve keratz hatam ratz, haja lo ratz. Dice Shmuel la siguiente alajá. ¿Qué pasa? Dijimos que al que pecó, a Reubén, lo amarraban ¿en dónde? En el poste. Si lo amarraban con las 2 manos y él se inclinaba. Lo amarraron. Y antes de que le dieron el primer latigazo, el primer golpe, pudo soltarse de ahí y salió escapado del bedín. ¿Está exento o cuando lo agarran o deben de agarrarlo y darle el malkut? Dice Shmuel, está exento. Ya, jala, está exento. Vamos a ver. Está exento. La Gemara pregunta, no me cuadra. Así dice Shmuel. La Gemara pregunta una baraita que no me cuadra. Porque está escrito en la baraita que si fue degradada la persona a través de que hizo sus necesidades, excremento, rey, ¿sí? Ya sea que fue cuando le iban a dar el primer latigazo, y todavía no se lo han dado, le iban a dar el primer latigazo, y por ende, ¿por qué le salió sus necesidades? Por miedo, porque todavía no le habían dado latigazo, o ya sea que fue antes de darle el segundo, o sea que en ese caso le salió las necesidades, puede ser por el golpe del primero, decimos que ya está exento del resto. ¿Por qué? Porque ya fue degradado, y si ya fue degradado, ya está exento, pero esto es únicamente cuando hizo sus necesidades, el número 2, excremento, pero si se rompió repentinamente, le iban a dar el golpe y se rompió la correa, ¿sí? Se rompió la correa de lo que le iban a dar, con lo que le iban a dar, se rompió la correa. Si fue después de que ya le dieron una y pasó antes de que le dieron la segunda, le exentamos. Porque el hecho que se interrumpió ya fue degradado con un golpe, ya. Pero si no se le ha dado todavía la primera, ahí decimos que está todavía hayab de cumplir con el resto. ¿Por qué?
De la misma manera que pregunta la Gemara, según Shmuel, cuando lo amarraron y se escapó antes de que le dieron la primera, no hizo sus necesidades, no hizo nada, y aún así Shmuel dice que si se escapó está exento, entonces aquí también debería de ser exento. Será, no, aquí todo depende del degrado, del desprecio. En la Baraitá está hablando en la primera parte cuando hizo sus necesidades, eso es desprecio, y también en la segunda, y en la segunda está hablando cuando se rompió antes de que le pegaron la primera golpe, no pasó ningún desprecio todavía, no le han pegado ni nada. A diferencia de Shmuel, se escapó y se fue corriendo. Si se fue corriendo, todo el mundo dice, ese es el degrado. El hecho que está corriendo es el degrado de la persona. Por eso es que cuando salió corriendo, a pesar que no le dieron todavía, ya está exento. ¿Por qué? Porque ya fue degradado. Por eso está exento. A diferencia de la Baraitá, el segundo caso, se rompió el Retzúa, no salió corriendo, no le han dado ninguno, el caso que no le dieron ninguno, por eso todavía tiene que estar, por eso todavía tiene que recibir todo lo que le falta. Seguimos un poco más. Dice la Gemara, Tanura Banana Madu Lechsheilke Ikle Potrimoto. Lechsheyetze mi betdin Ikle Malkinoto. Velood el afilu kalaba tehila Malkin oto sheneemar veikao vecomer venikla. Velo shenikla kvar bebetdin. La Gemara trae una baraita respecto a esta persona que tuvo que hacer, no tuvo que hacer, se le salieron sus necesidades, ¿sí? Dice la baraita lo siguiente. ¿Qué pasa? Hasta ahorita mencionamos que se hace una evaluación para ver si el estado físico de la persona aguanta el latigazo y no se muere. Aquí la varita nos agrega algo más. ¿Qué pasa si evaluaron el Betín al principio y vieron que cuando le peguen un latigazo, de inmediato ¿qué va a pasar? Apenas después de que le peguen, de inmediato, apenas le pegaron o inclusive un poco después, se le va a salir sus necesidades. O sea que no vieron que va a morir, pero vieron que va a tener ese degrado. Dice la Gemara, lo exentamos completamente de Malkut. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando aprendemos que se hace una evaluación, no es nada más evaluación muerte, sino evaluación de degrado. Como dice el pasuk, Pen Yosif le acotó venikla. Pen Yosif, agregar, le acotó venikla, y va a ser degradado. De aquí aprendemos que cuando es un golpe que va a ser degradado por ella, por el golpe, se considera que Yosif, se considera algo extra, algo adicional, que no tienes que darlo. Y la Torah nos dice cuando es algo extra que no tienes que darlo, Yosif. ¿Sí? Sin embargo, si lo evaluaron el Betín, que solo después de darle los latigazos pertinentes, va a salir, por decir 39, no va a morir hasta 39, va a salir del Betín cuando acabe, y después de que salga el Betín, ¿le van a salir qué? Las necesidades. En ese caso sí procedemos a darle ¿qué? Malkut. Y no solamente en este caso que le procedemos a dar Malkut, porque después, no solamente en este caso que cuando sale el Betín, después están sus necesidades, procedemos a darle Malkut, sino inclusive en un caso que evaluamos y nos dimos cuenta que antes de darle el primer latigazo, por miedo ya que ya salen sus necesidades, también le damos ¿qué? Procedemos a darle ¿qué? Malkut. ¿Por qué? Porque la Torah nos dice veipilo a shofet, veikau venikla. Y de aquí aprendemos que todo eso es únicamente cuando fue degradado en el momento de hikau, o sea, del momento que le pegó en adelante. Y aquí en este caso, que va a ser degradado, va a ser despreciado antes de que empiecen a pegar la primera, ahí en ese caso no aplica prohibición y procedemos a darle el Malkut. Vamos a acabar aquí. Entonces hicimos básicamente hoy un daf, pero fue un poco diferente al de siempre. Hicimos Jav Bet Amud Bet 22b y Jav Gimel Amud Aleph 23a. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.